Bienvenidos jóvenes de telesecundaria. Vamos a trabajar la secuencia 31, existencia y unicidad 3. Sesión 2, titulada Los mensajes. La asignatura de matemáticas, primer grado de telesecundaria. Esta es la página que vamos a trabajar, ¿sí? Titulada Los mensajes, solo es una sesión. Y vamos a trabajar la congruencia en los triángulos. Pongan mucha atención. Aprendamos con Rosy. Recuerden, muchachos, todos aprendemos de todos. Si les sirve la información, denle like y compartan. En matemáticas, dos figuras de puntos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. Como el ejemplo, que tienen el mismo lado, el mismo tamaño de lado y son iguales, tienen la misma forma y tamaño. Dice, dos figuras son congruentes y tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Por ejemplo, si en vez de tener las dos puntas hacia abajo, los dos vértices hacia abajo las tuviera hacia arriba y un vértice nada más hacia abajo, pero seguirían siendo de la misma forma y tamaño, aunque en una posición diferente. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Por ejemplo, este lado, ¿sí? El lado AC es congruente con el lado AC, con este lado, ¿sí? Y el lado BC es congruente con este lado, BC. AB con el lado AB. Entonces estas figuras son congruentes. Este símbolo que ustedes ven acá es el símbolo de congruencia, ¿sí? Así que podemos decir que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Por qué les explico los criterios de congruencia? Porque en la última actividad les pide que ustedes identifiquen unos mensajes para ver si pueden ser congruentes los triángulos. Entonces pongan atención. El primer criterio de congruencia se llama LLL, o sea, quiere decir lado, lado, lado. Dice, dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente iguales, ¿sí? Entonces, eso está fácil, ¿verdad? Esa figura es como la anterior, los tres lados son iguales, ¿sí? Entonces, cuando encontramos dos triángulos con los tres lados iguales, pues rapidito lo identificamos que es un triángulo congruente, ¿sí? Acuérdense, congruente, estamos hablando de congruencia en los triángulos. El segundo criterio de congruencia dice, dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales dos de sus lados y el ángulo correspondiente entre ellos, ¿sí? Cuando estamos hablando de triángulos, por ejemplo, si dos de sus lados ahí está. Permítanme. Si dos lados del triángulo medirían lo mismo, ¿sí? Midieran lo mismo. A mí me pasé un poquito de tamaño, pero el punto es ese, ¿no? Si dos lados del triángulo midieran lo mismo y el ángulo que está entre ellos, o sea, por ejemplo, este lado y este midiera lo mismo que este y además el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, entonces podemos decir que son congruentes, ¿sí? Aunque el otro lado no fuera igual. Veamos el tercer criterio. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértices en los extremos de dicho lado también son congruentes. A estos ángulos se le llama adyacentes al lado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un lado, ¿sí? Que tengan un lado igual. Déjenme dibujar un triángulo. Un poquito más acá para que lo puedan ver.
Entonces, si tuvieran este lado, ahí está, no importa que esté en otra posición. Si tuvieran, dice, este ángulo igual, este ángulo y este ángulo, ¿sí? Fuera de la misma medida que este, y un lado, ¿sí? El lado que está entre ellos, pues dice ángulo, lado, ángulo. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Fueran iguales, también se le llama congruentes. Aunque los otros lados fueran diferentes, como este, por ejemplo, y este, fueran diferentes de estos, no importa, también se le llama triángulos congruentes. Y tenemos el cuarto criterio que se llama LLA, ¿sí? Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes. Y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes, ¿sí? Es decir, que tienen dos lados que son congruentes, dice, y un ángulo, ¿sale? O sea que dos lados pueden ser iguales. Por ejemplo, dijéramos, este es congruente con este es congruente con este, y el ángulo que sigue, ¿no? Por ejemplo, el ángulo B, congruente con el ángulo B. Aunque aquí esta figura de aquí es congruente los tres lados y los tres ángulos, ¿verdad? Esos son los criterios de congruencia que ustedes deben de tomar en cuenta. Léanlo detenidamente, pausen el video para que ustedes puedan entenderlo mejor. Vean, en estas figuras, en estas actividades, lo que les dice solo son actividades sencillas. Por ejemplo, ¿sí? Dice que en una hoja ustedes dibujen un triángulo y lo recorten. No les dice de qué tamaño, ustedes nada más dibújenlo. Y lo mismo le van a pedir a un familiar que dibuje un triángulo, que lo recorte, pero que nadie lo puede ver más que el que lo dibujó, es lo que está diciendo aquí. Y en otra hojita, en otro papelito, escriban un mensaje de las características de su triángulo, ¿sí? Va a empezar así: construyan un triángulo que, van a decir que tenga dos lados iguales, dos lados y un ángulo igual, ¿sí? O también pueden decir, construyan un triángulo que tenga un lado de 8 centímetros y otro de 6 centímetros y el otro de 9. O pueden decir, construyan un triángulo cuyos ángulos midan 50 grados, un ángulo tenga 50 grados, el otro 30 y el otro 100 grados. Son mensajes que, por ejemplo, ustedes pueden escribir. Después se van a intercambiar los mensajes para que ellos identifiquen las características y las dibujen. Van a dibujar un triángulo igual a lo que ustedes le escribieron, pero no les van a mostrar su triángulo. Y ya después lo van a comparar, que es lo que dice la otra actividad, la 2. Comparen el triángulo que trazaron con el de la pareja con la que intercambiaron el mensaje. Ya que estén los dos triángulos juntos, van a ver ustedes si son congruentes. Si dieron la indicación bien, van a ser congruentes. Y si no, no serán congruentes, ¿sí? Y la actividad 3 dice que lo repitan la actividad. Dice, no pueden escribir en su mensaje la medida de 3 lados. O sea que solamente van a darle la medida de 2 lados, ¿sí? Solo pueden escribir la medida de 1 o 2 lados y otros datos que consideren ustedes necesarios. Por ejemplo, la medida de un ángulo, si quieren. Solo son actividades que van a hacer es de trazar, recortar y escribir mensajes. Son sencillas, ¿sí? Y aquí dice que identifiquen por qué no son congruentes o si les salieron congruentes, ¿sí? Ahora dice, ¿cuáles son los 3 mensajes con los que es seguro que se puedan construir triángulos congruentes? Márquenlos. Es algo muy sencillo. De acuerdo a lo que les expliqué al inicio, ¿sí? Si ustedes lo leen con calma, se van a dar cuenta que, por ejemplo, con los que se le puede escribir un triángulo, y que sea congruente, pues sería este,
¿sí? Este y este. Porque dice, construyan un triángulo que tenga un lado 8 centímetros, otro de 6 y otro de 9. Si ustedes lo construyen, de hecho en la actividad de ayer casi nos dio esa medida para construir el triángulo. Pueden dibujarlo y ver que sí se puede construir. Y si vemos aquí las medidas, nos dice 50, 30 y 100, son 180 grados. Así que sí se puede construir el triángulo también. Lo mismo con este. Así que tengo un lado de 8 centímetros, otro de 10 centímetros. Y el ángulo comprendido entre ellos, 70 grados. ¿Sí? También se puede construir el triángulo, lo pueden comprobar. Entonces, muchachos, ¿qué es la tarea que van a entregar? Los dibujos que realicen, tanto ustedes como el de su familiar, lo van a pegar en su libreta. Los mensajes que escribieron, igual tienen que pegarlo en su libreta. Aparte de responder con sí o no en la sesión 2, en su libro. Entonces, esa sería la tarea. No se olviden de repasar cuáles son los criterios de congruencia, para que ustedes le entiendan bien, porque la clase de mañana les va a pedir identificar los criterios de congruencia en los triángulos. Entonces, espero que pasen un lindo día, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Bye.